vacaciones. Es 23 de septiembre. ¿Están viendo mi pantalla, chicos? Sí, señor. Listo. Vaina, nuestra clase 13. Eso quiere decir que ya la que sigue es la mitad. Va volando el semestre. Bueno, muchachos, hemos comenzado a mirar lo que era el MOSFET, ¿cierto? Voy a recapitular un poquito. Un segundo acá, pinto esto rapidito. Va a ser un par de veces que pinte el dibujo grande y ya. 3 y 2, 2 y 3 como acá. Una placa metálica acá. Y aquí, insertado en la mitad, entre la región semiconductora P, teníamos dos regiones semiconductoras tipo N. Esta acá, el source. Esta acá, el drain. Y esta acá, el gate. Entonces habíamos dicho que cuando nosotros teníamos esta disposición, si nosotros conectamos una fuente de voltaje a la terminal de gate, o sea, la placa metálica que está allá arriba, esa placa metálica va a hacer que se genere, esa fuente de voltaje va a hacer que se genere una pequeña región de inversión de carga alrededor de las regiones de source y de drain. ¿Sí o no, gente? ¿Se acuerdan? ¿Qué era necesario para que eso sucediera? Para que eso sucediera, nosotros tenemos que el voltaje de esta fuente, que es el voltaje gate source, tenía que ser mayor a un umbral de voltaje, que yo llamo voltaje T threshold. ¿Listo? Si esto sucedía, se generaba un canal. El hecho de que se genere un canal quiere decir que, pues, si ustedes se fijan, en la región tipo P, que hay exceso de carga de portadores mayoritarios positivos, pues se va a generar una región donde tengo exceso de portadores negativos, de electrones libres. ¿Listo? Al yo tener eso, pues si yo le conecto entre las terminales de drain y de source, conecto otra fuente. Esta de voltaje drain source, lo puse al revés. Chun, chun. Menos acá, más acá, y esta para la terminal de drain. Lo que iba a hacer era que se generara, pues, un flujo de cargas negativas en este sentido. Por acá iban a seguir también. Y por acá iba a haber un flujo de electrones. ¿Listo? Como quien dice, una vez que yo haya generado el canal,
por medio de esa fuente gate source. Si yo pongo una fuente drain source, pues esa fuente drain source va a ser la encargada de que se genere una corriente drain source. ¿Listo? Ahora, si yo tengo un voltaje gate source mayor que VT, si yo dejo ese voltaje quieto, lo dejo constante, y comienzo a variar B drain source con la intención de hacer crecer esa corriente de drain source, lo que va a pasar es que aquí va a haber una pequeña diferencia de potencial. Voltaje gate source menos voltaje drain source. ¿Sí? Entonces, si el voltaje gate source es constante y el voltaje drain source comienza a crecer, el voltaje alrededor del drain va a comenzar a... la región, porque eso ya lo había dicho, la región de inversión de carga va a comenzar a achatarse, ¿cierto? A estrangularse. Y acá, cuando el voltaje gate source menos el voltaje drain source sea igual al voltaje de umbral, pues tengo que ocurre el fenómeno de saturación de canal. Si nos recordamos esto, gente. Sí, está ahí todo bien, está ahí sí me acuerdo. Listo, porque es que hoy quiero, pues hoy voy a partir de esto, ¿no? Entonces, tengo una corriente I drain source contra un voltaje B drain source. Y tenemos acá un pequeño B drain source de saturación. Que si usted recuerda, B drain source de saturación es este que está acá. Cuando B drain source es igual a B gate source menos BT. Y eso es lo que nosotros llamamos como B drain source de saturación. Y la curvita pues tenía esta forma. Antes de este voltaje, fíjense que la corriente y el voltaje eran proporcionales. Entonces yo tenía más o menos una curvita que era de este sentido. Y a medida que me iba acercando, esa curvita comenzaba como a decrecer de esta forma. Hasta que el canal se saturaba y él no iba a cambiar más por más que yo creciera ese voltaje de drain source. ¿Listo? Esta curvita que está acá es la que nosotros teníamos para el transistorcito. ¿Listo? En realidad pues tenemos varias curvitas de estas para diferentes valores del voltaje gate source. Entonces, esta que está acá es voltaje gate source menor que el B threshold. Vamos a ponerle voltaje B gate source 0. Esta que está acá va a ser un voltaje gate source 1 mayor que B gate source 0. Esta que está acá, voltaje gate source 1 mayor que, B gate source 2 mayor que B gate source 1. Y así pues hasta voltaje gate source N mayor que voltaje gate source N menos 1. Entonces, como ustedes se dan cuenta, pues en últimas esa corriente de drain pues va a depender de dos cosas. De uno, de un voltaje gate source que va a ser el encargado de generar el camino por el cual ella va a circular, por así decirlo. Y un voltaje drain source pues que se va a encargar de generar el movimiento de las cargas. ¿Listo, muchachos? Vamos a mirar entonces qué pasa. Dígame. Para esa resistencia, digamos, que se generaría, pues, resistencia entre comillas. Digamos, hay una constante de proporcionalidad dependiendo Ya ahorita le muestro. Del voltaje drain source. Sí, ya le muestro. ¿Listo? Ya le muestro cómo va esa resistencia que hay. ¿Listo? Antes de eso quiero mostrarles una cosita. Pues si ustedes se fijan acá, ¿qué es lo que yo tengo? Ay, ¿por qué se salió? Acá. Si ustedes se fijan, para construir este dispositivo, pues yo lo que tengo aquí es una región semiconductora tipo P
y dos pequeñas regiones semiconductoras tipo N. Y pues lo que yo vi acá es que yo necesito un P-gate source mayor a un BT positivo para generar el canal, ¿cierto? ¿Sí o no? Este P-gate source, este BT, para este caso es un voltaje positivo. ¿Por qué? Por lo que yo tengo conectado... Ay, espero que esto está pintado al revés. Por lo que yo tengo mi capacitancia MOS de esta manera, pues fíjense que yo necesito un voltaje B3 mayor que 0, ¿cierto? ¿Sí nos acordamos de eso? Sí, es por la dirección de los puntos, ¿cierto? Sí. Sí. ¿Listo? ¿Qué pasa si yo hago lo contrario? O sea, si yo tengo aquí mi capacitancia y vamos a hacer esto rápidamente. Hago mi capacitancia MOS, pero en lugar de hacerla con una región semiconductora tipo P, hago lo contrario, con una región semiconductora de la carga contraria. Lo hago con una región tipo N, de esta forma. Pues como tengo una región tipo N ahí, pues las dos pequeñas regiones acá van a ser de tipo P. Si ustedes se fijan, pues es lo contrario a lo que yo tenía en el caso anterior, ¿cierto? Y esta que está acá, una región tipo N. ¿Listo? Entonces ustedes se fijan, tengo, bueno, vuelvo acá, la región de source, la región de drain y la región de gate. Para generar el canal, yo tengo que de alguna manera unir estas dos regiones que están separadas, ¿cierto? Eso fue lo que yo hice, ¿cierto? Por medio de un voltaje gate source yo generé este caminito que me une la región de gate y región de source, de drain y de source que están inicialmente separadas. ¿Sí o no, muchachos? Entonces, para generar ese canal, pues yo lo que voy a hacer ahora es generar esta región de inversión de carga que ahora va a ser positiva para unir esas regiones tipo P. ¿Sí o no, muchachos? Sí, sí. Entonces, fíjense que en el otro caso, para generar la región de carga negativa tipo N, yo necesitaba un voltaje positivo. Pues aquí para generar esa región de carga negativa, pues yo voy a necesitar lo contrario, voy a necesitar un voltaje negativo. Entonces acá voy a conectarle un voltaje en este sentido. Como lo volteé, pues ya no será voltaje gate source, sino será un voltaje source gate. ¿Listo? Si ustedes se fijan, fíjense que al conectarle yo esta fuente que está acá, pues esta carguita, esta placa metálica que está acá va a quedar cargada negativa. ¿Listo? Y estas estas cargas negativas, estos electrones libres que están en exceso en esta región N, pues van a verse repelidas y se va a generar la zona de inversión de carga. ¿Listo? ¿Sí o no? Sí, está bien. Entonces acá, pues lo que nosotros estamos viendo acá es que para generar, en este caso, cuando tengo una región tipo N, necesito un voltaje source gate que sea menor a un voltaje T, y le voy a poner BTP. En este caso, pues este voltaje BTP va a ser negativo. ¿Listo? Sí, ok. Entonces, para evitarnos confusiones, que pena lo pongo acá, BTP va a ser menor que 0. Entonces los libros lo ponen de esta manera. B source gate tiene que ser mayor a un voltaje BTP, el valor absoluto. ¿Listo? Lo que me está queriendo decir es que yo necesito un voltaje, cierto valor, ¿cómo es? Nivel de voltaje negativo para generar ese canal. ¿Listo, muchachos? Sí. Porque aquí me entró una duda. Yo me deshago esa duda mejor antes de que la cague más adelante. Ah, ahí está bien. ¿Listo? Entonces, esta es la condición de encendido
o mejor dicho, la condición para generar el canal. Fíjense ustedes, ¿por qué lo pongo en valor absoluto? Porque es que para generar el canal acá, pues este voltaje tiene que ser negativo. Este VT aquí está clarito, pues que es un voltaje que es menor que 0. Para que no confundirnos, porque como este voltaje va a ser negativo, pues simplemente le pongo el valor absoluto y listo, me soluciona ese problema, ¿listo? Entonces, una vez generado el canal, pues yo voy a poner acá mi fuentita, pero voy a ponerla en el sentido contrario. Entonces, esta fuentecita que está acá ya no va a ser una fuente drain source, sino una fuente source drain. ¿Por qué? Porque resulta y pasa que yo en el canal y estas regiones que están acá tienen exceso de cargas positivas. Si yo lo conecto de esta manera, pues lo que voy a generar es un flujo de huecos, de cargas positivas en este sentido, ¿cierto? Y acá también, bueno. ¿Sí o no, muchachos? Sí. Como quien dice, yo acá pues estoy generando pues lo que se conoce como una corriente y source drain. ¿Listo? Entonces, si de la misma manera nosotros miramos la grafiquita, aquí será I source drain contra B source drain. Pues fíjese que si el voltaje gate source, perdón, el voltaje source gate es menor, si este voltaje source gate es menor al valor absoluto de BTP, pues la corriente va a ser 0, ¿cierto? Porque no hay canal. Aquí no hay canal. Si no hay canal, pues la corriente de drain source va a ser 0. ¿Listo? Ahora, si yo supero esta condición que está acá, que el voltaje de source gate sea mayor que el valor absoluto de BTP, pues va a generarse una corriente. Y al comienzo, esa corriente va a ser proporcional al voltaje drain source. Si ustedes se fijan, pues es un caso bastante similar al que les expliqué la semana pasada. Entonces, si el voltaje source drain es pequeño, o sea que la corriente es pequeña, no, la corriente es pequeña, no. Si el voltaje source drain es pequeño y source drain va a ser proporcional a B source drain. El hecho de que sean proporcionales, pues me va a pintar una curvita de esta forma. Tiene una relación lineal, ¿cierto? ¿Sí o no, muchachos? Sí. Listo. Siempre. Entonces yo con la intención de crecer esa corriente y drain source, pues comienzo a crecer. El source drain comienza a crecer. ¿Por qué hago eso? Con la intención de crecer la corriente. Entonces este voltaje que está acá comienza a crecer. ¿Listo? Como comienza a crecer, pues vuelve y juega. Aquí hay una diferencia de voltaje que es B source gate menos B source drain. ¿Listo? Entonces en el momento en que B source drain comience a crecer, pues lo que va a pasar es que va a suceder el mismo fenómeno que en el MOSFET de canal N. Pues este al tener un canal con exceso de cargas positivas, pues esto es lo que se conoce como un MOSFET de canal P. O P MOSFET. ¿Listo? Entonces, recapitulemos. Yo he logrado generar el canal por medio de un voltaje gate source. Dejemos ese voltaje gate source quieto, ¿listo? Entonces el voltaje source gate va a quedar constante. El hecho de que quede constante simplemente quiere decir que estoy escogiendo una de estas tres curvas. ¿Listo, muchachos? Sí. Listo. Ahora, con la intención de hacer crecer esa corriente y source drain, pues yo lo que voy a hacer es comenzar a subir este voltaje. Esta fuente de voltaje que tiene esa flechita, yo la comienzo a hacer crecer. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Pues va a pasar lo mismo. Que este canal que está acá, y permítame un segundo, voy a pintar esta cosa que está acá. Copiar.
pegar. 3, listo. El momento en que ve source gate comience a crecer, pues lo que va a pasar es que este canalcito, acá en las cercanías del drain, él comienza como a achicarse. ¿Sí se entiende? Es el mismo fenómeno. Persona que no entienda me dice y yo trato de explicarle, busco la manera de explicarle de una manera diferente. ¿Listo, gente? Sí, no, todo bien, está bien. La zona de inversión de carga disminuye. El hecho de que la zona de inversión de carga disminuya, pues recuerden que nos indica que la resistividad de ese canal pues va a comenzar a disminuir, va a comenzar a ser como así, comenzar a achatarse así, hasta que llega a cierto punto, aquí, hasta que el voltaje source gate menos el voltaje source drain es igual al voltaje VTP. Pero recuerden ustedes, muchachos, que ese voltaje VTP es negativo. ¿Listo? ¿Sí estamos o no estamos? Sí. Sí, por favor. Está bien, está bien. Listo. Entonces, ¿esto cuándo pasa? Cuando el voltaje source drain sea igual a PSG menos BTP. ¿Listo? ¿Si es menos? No, es más, perdón. Es más. ¿Listo? Este pasa para este lado, este pasa para este lado. ¿Listo, muchachos? Entonces, cuando sucede esto, de la misma manera, el canal se satura. Y esta curvita que tenía una pendiente, pues va a dejar de tener pendiente. Porque por más que usted le siga creciendo ese voltaje source drain, esa corriente no va a cambiar. Entonces, pues en un MOSFET canal P, pues fíjense que las curvas son iguales. ¿Qué pasó? Pues que toca tener en cuenta un par de consideraciones. Que el voltaje para prender el transistor es negativo. Y dos, pues las corrientes invierten, no es E-drain source, sino E-source drain, y los voltajes cambian de polaridad. No es voltaje drain source corriente, sino voltaje source drain. ¿Listo, muchachos? Entonces acá lo que tenemos es, tranquilos que esto queda evidenciado ahorita que hagamos unos ejercicios, porque son una cantidad de fórmulas muy berraca. ¿Listo? Pero tranquilo que yo le aseguro que se las va a aprender. Yo me voy a encargar de hacerlo sufrir para que se las aprenda. ¿Listo? Y si no se las aprende, pues las anota en un papel y ya, eso no pasa nada. ¿Listo? Yo lo que necesito es que las entienda. Esto quiere decir que el canal se satura. ¿Listo? Esta curvita que está acá, pues es la curvita que me da como el límite entre la región de esta región que se llama de triodo resistiva y la región cuando el canal está saturado. Este límite es esa curvita P-drain source de saturación. Ay, qué marica tan grande. ¿Sí ve? ¿Sí ve lo que hace? P source drain. Esa curvita P source drain de saturación es igual a P source gate más BTP. Este es el límite entre saturación y triodo. Algunos libros, ojo, lo ponen de la siguiente manera. P source drain igual al valor absoluto de P gate source menos BTP. ¿Por qué lo ponen así? Para que no exista confusión porque BTP es un valor negativo. ¿Listo, muchachos? Es la misma cosa, pero escrita de manera diferente. ¿Listo? Sí. Listo. Entonces, permítame pinto otra vez el dibujito. Y source drain
B source drain. Y voy a pintarle solo una curvita. Esta que está acá. Y esta. Este, que será valor absoluto de BGS. Las dos son iguales, pero pues la verdad yo creo que voy a preferir esta porque esa es la que sale, por ejemplo, en el CERA. Sale esta. ¿Listo? Pero pues si usted se fija es la misma que está arriba. Porque usted tenga en cuenta, por ejemplo, que si BTP es igual a -2, pues aquí esto le va a caer un valor negativo. ¿Listo? Puede ser un valor. ¿Listo? Sí. Entonces esto aquí, la región de triodo, la región de saturación. Y el MOSFET canal P pues viene de la siguiente forma. Parábolas. MOSFET canal P. Lo pintan aquí así. Con la flechita saliendo. ¿Se acuerdan que en el MOSFET tipo N la flechita iba entrando? Esto será el drain. Esto será el source. Bueno, lo ponemos como lo ponen los libros. El source arriba. El drain abajo. El gate acá. Este que está acá será el voltaje source gate. Este que está acá será el voltaje source drain. Y la corriente baja así. Y source drain. ¿Listo? También lo pintan aquí así. ¿Cómo era que lo pintaban? Así con la flechita saliendo. Gate source drain. ¿Listo? ¿Será con la flechita? No, era la flechita entrando. Pero un segundo. Era la flechita entrando porque... Los dos dibujos se los van a encontrar en la literatura. ¿Vale? Entonces aquí nosotros tenemos tres regiones. Igual que en el MOSFET canal N, tenemos la región de corte. En la región de corte, pues la región de corte es de corte o está apagado es porque no hay canal, o sea que el voltaje source gate es menor que el valor absoluto de BTP. Y la corriente y source drain es igual a 0. ¿Listo? La región de saturación cumple dos condiciones, que el voltaje source gate es mayor a BTP, o sea, hay un canal inducido, y el voltaje source drain es mayor al valor absoluto de B gate source menos BTP. ¿Listo? Y acá la fórmula es I drain source igual a 1 medio K sub P prima W sobre L BSG más, no menos, sino más BTP. Y esto al cuadrado. ¿Listo? Sí. Ok. Y la región de triodo que cumple dos condiciones. Primero, que hay canal. O sea, el voltaje source gate tiene que ser mayor a BTP. Y el voltaje source drain es menor a este que está acá. Y la corriente pues tiene esta forma. Esta es más fea. Y drain source igual a K sub P prima W sobre L B gate source menos BTP. Si no, era B source gate más BTP. Profe, esas corrientes serían source drain, ¿no? Sí, tienes razón. Gracias, amigo. No me va a caber el espacio. No me va a alcanzar el espacio, no me va a alcanzar el espacio. Es que ya me lo trabajando, somos tacaños, que eso no se acaba. Región de triodo.
Entonces vuelve y juega. Cumple dos condiciones. El voltaje source gate mayor al valor absoluto de BTP. Y el voltaje source drain menor a P source, gate source. Lo mismo, es lo mismo. P gate source menos BTP. ¿Listo? Y la ecuación I source drain es caso P prima W sobre L P source gate. Si quiere ponerle menos, póngale aquí valor absoluto, BTP. Lo mismo, ¿listo? Por B source drain menos 1/2 B source drain al cuadrado. Usted la ve compleja y la ve larga y la ve como, uy madre, fresco que se la va a aprender. ¿Listo? Yo le aseguro que se la va a aprender. ¿Vale? Entonces el MOSFET canal P funciona pues de una manera similar al MOSFET canal N. Pero pues digamos que los voltajes, las polaridades están invertidas. ¿Sí se hace entender, muchachos? Sí, sí. Listo. Comúnmente los MOSFET tipo P no son tan populares como los MOSFET tipo N. En varias aplicaciones no se utilizan, pero hay otras aplicaciones en donde combinados con los tipo N se utilizan mucho, y esas aplicaciones son las relacionadas con compuertas digitales. Ustedes me imagino que ya conocen, ya han visto lo que son las compuertas digitales, la O, la OR, la AND, la NOR, la XOR, todas esas compuertas están hechas con MOSFET. Y para hacerlas chiquitas y que sean efectivas se hacen con combinaciones de MOSFET canal P y MOSFET canal N. Cuando usted combina MOSFET canal P y canal N, esa tecnología se llama CMOS. CMOS simplemente significa tener un MOSFET en un solo circuito, MOSFET de canal P y MOSFET de canal N. Este circuito que le pinté ahí es un pequeño abrebocas de lo que veremos después. Este circuito que se llama, que está acá, es la famosa compuerta negadora. ¿Listo? Y están hechos con MOSFET canal P y canal N. ¿Listo? Ok, breve. Listo. Bueno, entonces ya sabiendo, ya conociendo el MOSFET canal P y el MOSFET canal N, entonces ahora sí vamos a comenzar a trabajar con lo que son los transistores. Entonces, regálame un segundo. Miremos entonces cómo son los modelos de un MOSFET. Todos estos modelos vienen basados en la curva característica. A ver si me la puedo traer de algún lado. Me va a tocar pintarlo otra vez. Qué rabia. No, espere que yo sé que me la puedo traer de algún lado. Dispositivos, electrónica, analógica, aplicaciones. Chile usted ahora. Ay, papi. No, este no es.
que me cansé ya de dibujar tanto esa joda. Listo. Yo tengo 3 regiones según esa curvita que está ahí, ¿cierto? La primera que yo analizaría sería la región de corte, ¿cierto? En la región de corte, pues yo sé que como no hay canal, o sea que el voltaje gate source para el caso del NPN, del N MOSFET, pues es mejor que un voltaje BTN. Y pues el MOSFET que uno lo mira pues de esta forma, pues me dice que sus 3 corrientes son cero, ¿cierto? Sus 2 corrientes, esta corriente por acá y esta corriente por acá es cero, ¿cierto, muchachos? Quiere decir que el modelo pues sería fácilmente pues un circuito abierto de esta forma. ¿Listo? Gate, drain y source y todas las corrientes son cero. ¿Qué se tiene que cumplir? En efecto, pues que esta voltaje gate source es menor que BTN. ¿Listo, muchachos? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Para la región de saturación, fíjese que yo no estoy haciendo eso en orden, o sea, no hay un orden para la región de triodo resistiva, o primero a una, primero a otra, no, puede ir como quiera. Para la región de saturación, que se cumplen dos cosas, primero que hay un canal, B gate source mayor a BTN, perdón, estamos hablando de canal N, y B gate source, B source menor que B gate source menos BTN. ¿Listo? ¿Sí o no? Esas dos condiciones que están ahí, ¿cierto? Esta ya la podría reescribir porque recuerde que voltaje drain source es voltaje drain menos voltaje source menos voltaje gate menos voltaje source menor que BTN. ¿Listo? Entonces este y este se me podrían cancelar y yo podría encontrar que el voltaje drain menos voltaje gate tiene que ser menor a menos BTN. O sea que el voltaje drain gate sea menor que menos BTN. Esta condición y esta condición son equivalentes. Esta y esta son equivalentes. ¿Listo? Okay. Son equivalentes. Usted puede utilizar cualquiera de las dos. Cuando eso pasa, la corriente y drain source pues tiene una forma, un medio, K sub n prima, W sobre L, B gate source menos BT, y aquí al cuadrado. Esta constante que está acá, esto es una constante de fabricación, esto se lo tiene que dar el datasheet. ¿Listo? Hay algunos libros que simplemente a todo eso le dicen K sub n, sin el prima. ¿Listo? Le voy a poner acá K sub n, sin prima igual a un medio, K sub n prima, W sobre L. Y K sub n prima es otra constante de fabricación que es mu sub 0 por C o X. Usted no tiene que preocuparse por hallar esas constantes a menos que sea el diseñador. ¿Listo? El diseñador del dispositivo. Entonces de aquí nosotros podemos mirar una cosa, y es que si usted se fija, pues en esta región de saturación nosotros estamos en este pedazo de la curva, ¿cierto? Acá, acá, acá y acá, ¿cierto, muchachos? Ahí se ve que esta corriente y drain source tiene independencia al voltaje drain source. Cierta independencia porque después más adelantico vamos a ver que no es del todo cierto, pero por ahora sí. ¿Listo? Entonces mi MOSFET en región de saturación se va a ver de la siguiente forma. Entonces MOSFET acá, esto será drain, esto será source, esto será gate, aquí voltaje gate source, acá voltaje drain source, que estos dos son los que tienen que cumplir ese par de condiciones, y la corriente y drain source. Entonces yo puedo modelar este circuito de la siguiente manera. Por aquí va 0, ¿cierto? Entonces se puede modelar como un circuito abierto acá, con una fuente de corriente controlada bajando por este lado. Gate, source, drain, y este voltaje que está acá, pues será el voltaje gate source.
este voltaje sobre esta fuente de corriente pues será el voltaje drain source, y esta fuente de corriente pues vale I drain source igual a 1 medio K sub n prima W sobre L PGS menos BT al cuadrado. ¿Listo? Entonces en región de saturación yo puedo modelar mi MOSFET como si fuera simplemente una fuente de corriente controlada por el voltaje gate source. ¿Listo? Ese voltaje gate source, pues si ustedes se fijan, es el que controla un campo eléctrico. Entonces pues de ahí viene la funcionalidad del MOSFET, que dice que el MOSFET es un dispositivo que me controla una corriente por medio de un campo eléctrico. ¿Listo, muchachos? Sí, señor. No olvidemos esto, qué pena, aquí antes de que... Esto que está acá es L, y esto que está acá, el ancho del canal es W. ¿Listo? Lo mismo acá en el tipo N. Acá, esto es L, y esto que está acá es W. Resulta y pasa que estos largos de estos canales están en el orden de los cientos de nanómetros hasta los micrómetros. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que los MOSFET pues en esencia son chiquiticos. ¿Listo? Entonces, los dispositivos o los circuitos integrados construidos con MOSFET, al tener largos, los canales al ser de estos largos, pues los dispositivos que están, valga la redundancia, que están construidos con MOSFET se conocen como circuitos microelectrónicos. ¿Sí se entiende? La palabra microelectrónico viene de esta medida. ¿Vale, muchachos? Ok, sí. Entonces, de ahí todo lo que se ha construido con el MOSFET de estas medidas son dispositivos microelectrónicos. Y todo lo que sea, por ejemplo, lo que son circuitos digitales, todo está construido con esto. Los procesadores de sus celulares están construidos con MOSFETs. Mejor dicho, el MOSFET ahorita es el que manda la parada en la electrónica. Quién sabe cuántos años le dure. Primero fueron los tubos de vacío, después el bipolar, el BJT y después ahora este. Yo creo que va a durar unos cuantos años siendo el que manda la parada. ¿Listo? Entonces, vea, cuando el MOSFET está en región de saturación, pues yo lo puedo modelar como este circuito que está acá. ¿Listo? Me faltaría la tercera región. Breve. La tercera región de tríodo saturado o resistiva, y ya vamos a ver por qué se llama así. Fíjese que es el MOSFET en este pedacito que está acá. ¿Listo? Uy, bueno, ahí me quedó un poquito chuequita, pero me perdonan, ¿listo? Para que estemos en región resistiva, vuelve y juega, se tienen que cumplir dos condiciones. Voltaje gate source tiene que ser mayor a BTN, o sea, tiene que haber un canal construido. Y el voltaje source gate, drain gate source, tiene que ser menor a B gate source menos BTN. O lo mismo, B drain gate tiene que ser menor a menos BTP. Estas dos condiciones que están acá son equivalentes. ¿Listo? Usted puede controlar, puede utilizar la de arriba, la de abajo y le va a dar igual. ¿Listo? Ay, qué marica tan grande. Esto es un BTPN. Valga la aclaración que todo esto que estoy diciendo se extiende a los MOSFET tipo P. Entonces, párale bolas. Cuando se cumple esta condición, que está acá, y pongan atención acá, pues la corriente y drain source, pues tiene esta forma que está acá. Permítame un segundo. K sub n prima, W sobre L, B gate source menos B TN, aquí B drain source, y aquí menos un medio, no, perdón, sin el medio, BDS
al cuadrado. Ay, marica, yo la embarré entonces porque acá les puse un medio. Espérame un segundo, porque eso no está bien. Espérame un segundo. Sí, ahí está el 2, no, aquí tiene que ir un medio. Aquí hay un medio. ¿Listo? Sí, ahí va un medio. ¿Listo, gente? Listo. Bueno, de aquí se sobreentiende que para que esta condición se cumpla, BDS es un voltaje pequeño, ¿cierto? Y lo mismo vimos cuando estábamos viendo el principio de funcionamiento. Cuando comienza a crecer el voltaje drain source es que el canal se comienza a ensanchar, ¿cierto? A estrangular. Pero si BDS es pequeño, todavía no se va a estrangular, ¿cierto? Es decir, que el canal se va a comportar como si fuera una resistencia. Fíjense qué pasa si BDS es pequeño. Si el voltaje de drain source es pequeño, pues B drain source al cuadrado pues va a quedar más pequeño. Entonces digamos que yo puedo simplificar esto. ¿Listo, gente? Entonces pues voy a tener aquí una I drain source que es igual a K sub N prima W sobre L por el voltaje gate source menos BTN B drain source. Si ustedes se fijan, a diferencia de la región de saturación en el cual la corriente es independiente del voltaje del drain source y por eso se ve como pues una línea, una fuente de corriente, acá sí que tengo una dependencia con el voltaje drain source. ¿Qué pasa si yo encuentro la relación B drain source sobre I drain source? Esto que está acá, pues es simplemente pasando esto aquí a dividir y esto aquí a dividir. Me va a quedar un medio K sub N prima W sobre L por el voltaje gate source menos BTN. ¿Sí o no? Sí. ¿Esto qué unidades tiene esto? Si estos son voltios y estos son amperios, pues esto tiene unidades de ohmios. ¿Vale, muchachos? Entonces es por esa razón pues que se le dice resistiva, porque cuando el voltaje drain source es pequeño, el canal se va a comportar como si fuera una resistencia controlada por B gate source. ¿Listo? Sí. Entonces yo podría mi MOSFET simplemente pues representarlo de la siguiente manera. Mi MOSFET en región de triodo, o sea, cumpliéndose esas dos condiciones, ojo, vamos a hacer ejercicios tranquilo de cómo se comprueban esas dos condiciones, pues se va por aquí la corriente 0 y por acá abajo una corriente I drain source que si usted se fija pues va a ser proporcional al voltaje B drain source. ¿Sí o no? Esto que está acá, todo esto es una constante si usted se fija. ¿Sí o no? Entonces yo puedo representarlo como si fuera simplemente una resistencia. Uy, que va desde drain a source. Acá, gate. El voltaje gate source es este que está acá. El voltaje drain source es este voltaje que está acá. Y esta resistencia pues tiene un valor RDS, que va a ser este. ¿Listo, gente? Sí. Entonces pues ahí estaba su pregunta. La resistencia de la que yo le hablaba pues es esa. ¿Listo? Ok. Sí, ahora sí me está desviando. ¿Listo? Muchachos, comúnmente cuando uno trabaja un MOSFET en triodo, y se lo voy a escribir acá, pues dependiendo de en qué región está, el MOSFET va a trabajar de diferentes formas. Entonces se dice que si el MOSFET, voy a pintar aquí un dibujito, con el dibujito, y funciona para los dos, para el tipo P y el tipo N. Cuando está en corte y en triodo o en resistiva, en estas dos regiones el MOSFET trabaja como un interruptor, o sea, como si fuera un diodo, un dispositivo que deja o no deja pasar corriente. Y cuando está en región de saturación, que eso lo vamos a ver ahorita más adelante con harto detalle,
el MOSFET trabaja como amplificador. Entonces el MOSFET trabajando en región de saturación de corriente va a permitirme a mí amplificar señales. Obviamente, pues ahorita, digamos que yo se lo estoy diciendo ahorita, pero después vamos a verlo a fondo, para que no se preocupe. Y a fondo es con una buena rigurosidad para que usted salga de acá hecho un berraco haciendo amplificadores. ¿Listo? Me decía a mí un profesor alma bendita porque ya no nos acompaña en este mundo, que una persona que sabe de electrónica sabe de interruptores y de amplificadores. Dijo que si usted sabía de programar, pues usted era un berraco programando. Que usted sabía de comunicaciones, pues usted era un berraco en comunicaciones. Pero que si usted quería saber bueno en electrónica, usted tiene que saber de interruptores y de amplificadores. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo se comportan el MOSFET o cómo trabajar el MOSFET para que funcione como interruptor y amplificador. ¿Listo? Aquí una salvedad. Pues un interruptor, nosotros ya hemos visto un diodo, ¿cierto? Un diodo funciona como un interruptor porque él deja o no deja pasar corriente, ¿cierto? Pero resulta y pasa que la diferencia con el diodo es que este interruptor está controlado por un voltaje gate source. O mejor dicho, usted puede decirle desde afuera a ese tipo cuándo quiere que se prenda y cuándo quiere que se apague. Y la gran ventaja de que este dispositivo por acá tenga cera de corriente es que el dispositivo o la señal de prendido y apagado, la señal de gate source, usted puede mandarlo desde un circuito de bajo consumo, dígase un microprocesador. Entonces con un microprocesador usted perfectamente puede controlar MOSFETs. Bueno, a grosso modo, o sea, idealmente, toca hacerle un par de cositas antes, pero a grosso modo, ¿listo? ¿Vale? Sí, sí, sí. Entonces antes de comenzar a mirar, pues esas aplicaciones como interruptor y como amplificador, tenemos que mirar cómo se trabaja un MOSFET. Entonces un MOSFET, más que todo es la polarización. ¿Se acuerdan qué es polarización, muchachos? ¿Cómo definir los puntos de trabajo? Paralelas. Recuerde que para que el diodo funcione en directa o en inversa, yo tenía que ponerle una fuente de voltaje. ¿Sí? Y esa fuente de voltaje me determinaba la región de operación. Vale. No. La polarización de un MOSFET simplemente me va a determinar. No me gusta esa palabra. Sí, determinar comida. la región de operación. Me suena el estómago. ¿Cómo así que me determina la región de operación? Puedes poner el MOSFET en algunas de estas regiones, en corte, en saturación o en triado. ¿Listo? Entonces, nosotros sabemos que el MOSFET, pues, para que funcione tiene que cumplir hay dos cosas que yo necesito para que el MOSFET funcione. La primera es generar el canal, ¿cierto? Entonces siempre lo primero que usted tiene que hacer es generar un canal por medio de una fuente. Voy a ponerle aquí VGG y esa fuente va a imponer el voltaje gate source para que el MOSFET se encienda. ¿Listo? Y acá, una vez que hay canal, pues me toca a mí poner la fuente que me va a generar la corriente. Entonces yo lo voy a poner acá por medio de una fuente que va a llamar PTT. Y esta resistencia de drain es simplemente para limitar el valor de esa corriente, así como en el diodo. ¿Listo? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Entonces fíjese que para polarizar un MOSFET, para prender un MOSFET, para ponerlo a funcionar, yo necesito dos cosas. Entonces VGate source, VGG para prender el canal, para generar el canal. Y VDD, que va a ser la encargada de generar la corriente. IDS. Pues IDS pues va a ser la corriente que circula por acá.
y de este, y aquí pues un voltaje BDS. ¿Sí o no, muchachos? Sí, señor. Listo. Esta resistencia que está acá simplemente es para limitar la corriente, así como tal cual el diodo. Porque, bueno, por aquí, espérenme un segundo, que creo que por acá no se lo expliqué, pero no importa, me vuelvo un ratico. En este, cuando el MOSFET está en saturación, ustedes se fijan que en esta curvita la corriente no depende del voltaje drain source. ¿Sí o no? ¿Cuál? ¿Cómo así? Acá, fíjese, cuando el MOSFET está en esta región, en saturación, si usted se fija, esta ecuación en ningún momento depende de B drain source. ¿Sí o no? Ah, no, sí, ok. Pero sí depende de B gate source. ¿Y cómo depende? De manera cuadrática. Entonces lo mismo, si yo no controlo el valor de esa corriente o el valor de ese voltaje, pues puedo hacer que esa corriente crezca indiscriminadamente y dañar mis cosas. ¡Au! ¿Listo? Esto no es una exponencial, es cuadrática. Pero lo mismo, o sea, si yo no le pongo esa resistencia R sub D, yo puedo hacer que esa corriente crezca mucho sin control y puedo quemar mis cosas. ¿Listo? Entonces esta resistencia R sub D es para limitar. Resistencia R sub D limita el valor de IDS. ¿Listo? ¿Estamos o no estamos? Sí, ahí sí estamos bien. Bueno, párale bolas entonces. Fíjese que yo puedo encontrar esta corriente E drain source de la siguiente manera. Si usted se fija, pues es la corriente sobre esta resistencia, ¿cierto? Entonces la corriente E drain source yo la puedo encontrar como VDD menos el voltaje drain source sobre RD. ¿Sí o no, chicos? O reescribirlo de esta manera. VDD sobre RD menos VDS sobre RD. O incluso podría yo despejar de aquí el voltaje. VDS será igual a VDD menos IDS por RD. ¿Sí o no que yo podría encontrar el voltaje drain source y la corriente drain source con ese par de ecuaciones? ¿Sí o no? Sí. Profe, esa R tiene la misma función que en el diodo, o sea, también era el que limitaba. Tal cual. O sea, vuelvo y le digo, vea. O sea, yo le estoy diciendo, por ejemplo, en región de saturación, vea que esta corriente drain source no depende del voltaje drain source. ¿Sí o no? Ella se comporta como si fuera una fuente corriente, ¿listo? Sí, señor. Pero esa fuente corriente depende del voltaje gate source de manera cuadrática. O sea, aquí como se lo pinté aquí abajo, ¿listo? Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que a variaciones bruscas de voltaje gate source, la corriente drain source va a crecer cuadráticamente. ¿Sí? Si yo no controlo el crecimiento de esa corriente, voy a dañar mi dispositivo, igual que en el diodo, solo que en el diodo era exponencial, aquí es cuadrático. ¿Listo? Entonces, para evitar quemar mi dispositivo, yo le pongo una resistencia RD para limitar mi corriente. ¿Listo? Listo, profe. Listo. Entonces, ahora, mire, cuando yo tengo mi MOSFET, fíjese que yo puedo encontrar la corriente E drain source, pues encontrando la corriente sobre esta resistencia, ¿cierto, muchacho? Sí, profe. Listo. Entonces, fíjese que de esta ecuación yo puedo sacar dos cosas. Derivar esta ecuación que está acá y derivar esta ecuación que está acá. Voy a copiarlas acá. P drain source igual a VDD menos IDS por RD. O que la corriente E drain source igual a VDD ¿sí o no? ¿Yo para qué hago esto? Simplemente para analizar una cosa. ¿Qué pasa en esta ecuación si la corriente E drain source es igual a 0? El voltaje de drain source es el mismo. Ajá, sobre esa resistencia no cae voltaje, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, señor. Y de acá,
Mismo análisis. ¿Qué pasa si el voltaje drain source es igual a 0? ¿Quién me ayuda ahí? 0. Sí, ¿qué pasa si esto es 0? Entonces, si de ese sería, dependería solamente de BDD, ¿no? Ah, eso, muy bien. Sí, señora. Sí, yo tendría esto que está acá. Y usted dice, bueno, ¿y este marica para qué me está diciendo todo esto? Porque pues esto me permite a mí hacer un dibujo. Eso se parecería a DIR, ¿no? Exactamente. Están dando por allá algo. Aquí y drain source. B drain source, ¿cierto? Entonces dijimos que cuando la corriente vale 0, el voltaje, BDS vale BDD, ¿cierto, gente? ¿Sí o no? Y dijimos que cuando la corriente, perdón, cuando el voltaje vale 0, la corriente vale IDS, perdón. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Ah, me saqué sangre. Bueno. Ah, mucho marica. ¡Ay, ay, ay! ¿Sí o no, gente? Dijimos eso, ¿cierto? Sí. Y ahí como Laurita dijo, pues esto es pues, la ecuación de una recta, ¿sí o no? Con pendiente 1 sobre D. O sea, esta cosa diría que así. Ay. ¿Sí o no? Con una pendiente 1 sobre R sub T. ¿Sí o no, Laurita? ¿Eso es lo que me querías decir? Sí, señor. Listo. Entonces, fíjense. Pues ustedes se fijan, aquí yo lo que analicé, pues en realidad fue pues la relación corriente-voltaje sobre la resistencia, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Ahora resulta y pasa que pues que esa corriente y drain source es la misma corriente sobre el MOSFET. Entonces sobre esta curvita que está acá, yo puedo sobredibujar pues mis curvitas. Y diga si no quedó guapo ese dibujo. Eso es ya pura electrónica. Pues resulta y pasa que el puntico donde se crucen las dos curvas, pues va a llamarse el punto Q de polarización. Ya que sea Y más eso, grande ese factor de 1 que ve ahí, más arriba estará el punto de polarización. pues eso depende. Depende de varias cosas porque depende del voltaje gate source y de la resistencia. ¿Listo? El hecho es que, pues, donde crucen las dos curvitas, pues usted aquí va a tener una corriente I drain source y aquí un voltaje B drain source en el punto de polarización. Y este puntico, pues, le va a decir en qué región está el MOSFET. ¿Estamos o no estamos, chicos? Si estoy en este punto, ¿en qué región estoy? ¿En región de saturación? Ajá, si estoy acá, ¿en qué región estoy? ¿Porte? Ajá, y si estoy acá, Resistivo. exactamente. Entonces ese punto de polarización, mejor dicho, cuando yo hablo de polarización, pues es poner esas dos fuentes de voltaje, ¿cierto? Si yo hallo cuánto vale el valor de voltaje de drain source Q y el valor de la corriente y drain source Q, voy a estar en capacidad de determinar la región de operación. Sí se entendió, chicos, estoy tratando como de no enredarme tanto como en los libros. ¿Listo? Sí. Hasta ahí creo que sí. Creo, no sé. Vamos a hacer un ejemplo, ¿listo?
Entonces, aquí lo que le estoy diciendo es simplemente para saber la región de operación de un MOSFET, usted tiene que averiguar esos dos valores. Con estos dos valores de acá, usted va a ser capaz de determinar el valor de la polarización. ¿Listo? De hecho, a mí me faltaría aquí uno, me faltaría el voltaje gate source. ¿Listo? Con estos tres valores. Entonces vamos a mirar un ejemplo. Entonces, el más fácil para arrancar. Siempre arrancamos por el más fácil y vamos a comenzar a subirle la dificultad a este asunto. Entonces, usted le va a parar bolas a cómo lo voy a hacer yo y ahorita ustedes van a tratar de hacer unos solos. ¿Vale, muchachos? Ok, hágale, güey. Entonces, vean, 5 voltios acá. Esta resistencia aquí vale 20 kilómetros. Esta resistencia vale 30 kilómetros. Esta resistencia aquí vale 20 kilómetros. Y aquí a tierra. Datos nos dicen que la constante 1 medio de K sub n prima W sobre L es igual a 0.1 miliamperios sobre voltios al cuadrado. Y que el voltaje de encendido VT sub n es igual a 1 voltio. ¿Listo? Entonces simplemente nos van a preguntar en qué región está el MOSFET. Entonces párele bolas. Para determinar la región en la cual está el MOSFET, yo tengo que encontrar esos tres valores: el voltaje gate source, la corriente drain source y el voltaje drain source. Entonces párele bolas a cómo se hace. ¿Listo? Siempre se van a seguir un procedimiento parecido. Fíjese que esto yo lo puedo redibujar de la siguiente manera. En notación de malla abierta, aquí serían 5 voltios, 20 kilómetros. ¿Cuánta corriente va por acá, muchachos? Cero. 0 amperios, ¿cierto? Entonces yo puedo averiguar fácilmente cuánto vale el voltaje acá, ¿cierto? Voltaje de... Bueno, Sí, así quiere haga el Thevenin. Vea, aquí me quedaría una resistencia de Thevenin y un voltaje de Thevenin. El voltaje de Thevenin pues es el voltaje en este punto. Como por acá no hay corriente, pues es fácil. El voltaje de Thevenin será igual a 5 voltios por 20 kilómetros sobre 50 kilómetros, ¿cierto? ¿Sí o no, muchachos? Sería 100 sobre 50, o sea, 2 voltios, ¿cierto? Y la resistencia de Thevenin, la resistencia vista de aquí para allá, pues será 30 kilómetros paralelo 20 kilómetros. Eso da... ¿Cuánto da esa joda? ¿Me pueden colaborar ahí con el datico, muchachos? Hágale. ¿Cuánto? 12 12. kilos. Listo. Estos son 12 kilómetros. Bueno, entonces aquí cómo vamos a proceder para averiguar la región del dispositivo. Vamos a reproceder de la misma manera que procedíamos cuando mirábamos los diodos. Siempre vamos a suponer una región de operación. Entonces yo le digo acá, es más fácil para ustedes que están arrancando siempre suponer el MOSFET en saturación. ¿Por qué? Porque la ecuación es más fácil. ¿Sí o no? O sea, suponer que la corriente I drain source es igual a ¿cómo la vuelta? Un medio, K sub n prima, W sobre L, B gate source, menos BT y esto al cuadrado, ¿cierto? O sea, arranquen, si no están seguros, arranquen suponiéndole saturación porque la ecuación es más fácil, ¿listo? Gente, si por aquí va 0, ¿cuánto voltaje tengo acá? Cero. No.
Mentiras, BTH. BTH. ¿Cierto? ¿Sí o no? O sea que el voltaje en el gate, porque este es el voltaje en el gate, si usted fija son 2 voltios. ¿Cuánto es el voltaje en el source? ¿Cuánto es el voltaje en este puntico? 0. Listo, entonces ¿cuánto vale el voltaje gate source? O sea, el voltaje gate menos el voltaje source igual a voltaje gate source igual a 0 voltios. ¿Sí o no? Ay, 0 voltios no. 2 voltios, ¿no? Exactamente. ¿Listo? ¿Sí o no, muchachos? Sí, profe. Listo. Entonces, si yo lo supuse en saturación, yo digo que esto es, esta constante que me dan acá, pues esto vale 0.1 miliamperios sobre voltios al cuadrado, ¿cierto? Y aquí B gate source menos 1 voltio y esto al cuadrado. ¿Listo, muchachos? Sí, profe. Entonces, esperé a ver porque aquí yo puedo... Pero seguiría dando 0.1, ¿no? ¿Qué pasó? En este caso seguiría dando 0.1 miliamperios. Sí, pues acá esta que está acá, ¿no? ¿Sí o no? Sí, señor. Ok. Ya. O sea, ¿ya lo solucionaste? Pues si tenemos que ver si son 2 voltios. 2 menos 1 al cuadrado, pues da 1. Es por eso que ella lo dice. Sí, está chinita, volando. Qué pena. Si no, muy bien, muy bien. Entonces, esto es drain source igual a 0.1 miliamperios. Gracias. ¿Listo? No hay de qué, profe. Listo. Entonces, ya que estás ahí, si yo lo supuse en saturación, ¿qué tengo que comprobar? ¿Que la corriente es mayor a esto? No. Ya, o sea, yo supuse esta corriente, ¿cierto? Entonces yo lo que tengo que comprobar es 2 cosas. Primero, que el voltaje gate source es mayor que VT. ¿Sí o no? Y segundo, que el voltaje drain source es mayor al voltaje drain source de saturación. ¿Cierto? ¿Sí o no? Entonces, pues este ya lo hallamos, ¿cierto? El voltaje gate source vale 2 voltios. ¿Es mayor que BTN? Entonces esto se cumple, ¿cierto? Ahora vamos por este tipejo que está acá. Porque yo sé que el voltaje drain source, el voltaje que está acá, es el voltaje, yo lo puedo hallar de esta forma, VDD menos IDS por RD. Así tal cual hice aquí. ¿Sí o no? Véalo. Si ustedes se fijan, pues estoy aplicando lo que les acabo de decir. ¿Listo, muchachos? Entonces el voltaje drain source es igual a 5 voltios menos 0.1 miliamperios por 20 kilómetros. ¿Listo, chicos? Sí, señor. ¿Cuánto vale? Eso da menos 1.90. Bueno, menos 2 por 10 a la 3. Uy, ¿cómo así? ¿Cómo así? O sea, no, espérate. Esto da 2. A mí me da 3. 5 menos 2. Laurita, ten cuidado porque aquí es 0.1, ¿no? Sí, señor. Para Laura. 5.1 por 20k, ¿no? Sí, pero fíjate que 0.1. Está bien. Vale, me faltó algo. Sí, me faltó algo. Me faltó un exponente. Tranquila ahí, mija, pero con cuidado, ¿listo? Sí, señor. Entonces Ahora sí, esto, gracias. drain source da 3 voltios. ¿Listo, muchachos? Tengo V drain source igual a 3 voltios y ahora me toca mirar, pues, comprobar mi supuesto. Comprobar si V drain source es mayor que V drain source de saturación. O sea que 3 voltios tiene que ser mayor a V gate source, que será 2 voltios, menos 1 voltio. ¿Se cumple o no se cumple? Sí se cumple. Entonces, ¿en qué región está el MOSFET? Saturación. Listo. ¿Sí se fijaron, muchachos? Es el mismo proceso que con los diodos, solo que en este momento tenemos que hacer 2 comprobaciones. Una para el canal y la otra para la corriente, o sea, que no esté en saturación, que esté en saturación o esté en triodo. ¿Listo, chicos? Pero a ver si tengo por acá un ejercicio más facilito para ponerles. Dígame.
Por ejemplo, digamos que nosotros en Dios ya como veíamos más o menos Ay, en Dios. ¿Se acuerda que usted me decía, marica, pero si está prendido, si no está prendido, está apagado, ¿cierto? sí, y aparte de eso uno veía Ajá. que más o menos donde había mayor potencial y trataba de decirlo más rápido sin Sí, de hacer listo. los Bueno, dos. acá Hay como algo similar. sí, pero pues le toca tener un poquito más de experiencia. eh, sí, un poquito más de experiencia a la hora de qué, para suponer esos circuitos, esos estados, ¿listo? Pero ofrezco que a medida que usted vaya haciendo ejercicio se va a acostumbrar. Por ahora le digo, o sea, está arrancando, supóngale en saturación porque la ecuación es más fácil. ¿Listo? Esto no. Entonces, bueno, amigo, ¿me puede hablar más fuerte que no le escucho? O sea, le escuché la palabra pregunta. Una pregunta, el B de saturación entonces es BGS menos BT, ¿cierto? Ajá. Listo. No, es que no había copiado bien esa. O usted si quiere puede comprarlo, también puede hacerlo con esta. BDG mayor a menos BT. Las dos le dan lo mismo. ¿Listo? Listo, muchas gracias. Espérame, a ver, me busco un ejercicio para que hagan. A ver. Traten de hacerse este. Tranquilos que aquí este pedacito vamos a ir con calma. No les voy a meter el pedal porque esto sí es. Cuando yo empecé a estudiar electrónica, el folleto que me dieron tenía un MOSFET pintado. Entonces, pues, si usted quiere saber electrónica, le toca pues aprender esto. ¿Listo? Yo entiendo que de pronto a la gente no le gusta, pero vamos a ponerle un poquito más de dificultad a este asunto. Simplemente con una pequeña resistencia en el source que vale 6 kiloohmios, 6 kiloohmios, 10 kiloohmios. Uy, care. Bueno, estos son 10 megaohmios. 10 megaohmios. Esta fuente de acá 10 voltios. Maldito libro K sub N, W sobre L igual a miliamperio voltio al cuadrado y el voltaje de encendido igual a 1 voltio. Entonces lo mismo, díganme en qué región está. ¿Les parece en 15 minutos? Sí, sí. Háganle. Mientras tanto, yo creo que con esto terminamos, pero seguimos la clase que viene para que vayan mirando este. Traten de hacerlo. Si no lo tratan de hacer, pues bueno, yo lo voy a hacer apenas llegue la clase que viene, pero trate de hacerlo. Trate de hacerlo. O sea, hacer un circuito muy parecido, pero pues le va a cambiar acá por un MOSFET tipo P. Todo el trate. Sí, porque sí. O sea, yo me los conozco. Yo también fui estudiante. Y pues uno tiende a que si no le dan uno nota, uno no lo hace. Pero hágalo. O sea, créame que eso sirve. A mí no me gusta dejar tarea. Pero dese la pela.
Entonces, este es un MOSFET tipo P, BTP, igual a menos 0.8 voltios. Y la constante, un medio, caso P', W sobre L, igual a 0.2 miliamperios voltios. Y la pregunta es simplemente, determine cuánto vale la corriente source drain. Porque es que tampoco me parece justo que yo les tenga que dar nota por cualquier medio circuitico que hagan. No, profe, molestando. ¿Qué iba a decir yo? Ya califiqué sus exámenes, pero no lo he, digamos que no lo he todavía organizado. Entonces les entrego eso el viernes. Ay, me duelen los dedos. Profe, Dígame, ¿yo puedo asumir esa resistencia como un abierta? ¿cuál resistencia? La de 10 megas. No. O sea, pues ¿cuánta corriente va por acá? ¿Cuánta Pues corriente? cero, porque la resistencia es muy grande. No, simplemente porque aquí en un gate usted nunca tiene corriente. ¿Sí? Ok. Y ahí sería el mismo divisor, ¿cierto, profe? O If, sea, que le caen 5 voltios. if. Digo, sí. ¿Caerían 5? Dime. ¿Por qué le caerían 5, no hay 10? Mira, Laurita, hay 10 desde aquí hasta aquí, ¿no? ¿Sí o no? Vale. Ya vi. Entonces, listo. Muy chiquillo, mucho ese ejercicio. Pero el voltaje que usted tiene son 0 voltios, ¿cierto? No. El voltaje source no es 0 voltios. No. Son 10. No. ¿Cómo podría Podría plantar. la hoja? Sí. Ahí se podría plantar más ya para calcular el voltaje del source, ¿no? Puede hacer muchas cosas, hermano. Recuerde que en circuitos uno tiene un alto abanico de posibilidades. Uy, qué chimba de juega la música. Listo, profe, ahora sí podemos volver. Gracias. O sea, te la paso con Patri, ¿tú puedes hacer algo? No sé. No, tú sí. Es que el papá no y ya te va a pagar. O sea, ¿No? te paso la... ¿Les ayudo?
Pero para calcular el del sur. Vale, pues. Les voy a ayudar, les voy a echar la manito, pero entonces usted, bueno, o sea, sea chévere. Haga el ejercicio que le va a mandar, ¿listo? Vale, pues. Entonces, vamos a suponer entonces que el tipo está en saturación, ¿listo? ¿Listo? Entonces, como está en saturación, yo impongo una condición, que la corriente E drain source es igual a, aquí sería 0.5 miliamperios voltios cuadrados B gate source menos BT al cuadrado, ¿cierto? Entonces, fíjese que el voltaje gate source, pues es el voltaje del gate, que son 5 voltios, menos el voltaje en el source, ¿cierto? Y este que va por acá, pues es la corriente E drain source, ¿cierto? Entonces el voltaje source, pues va a ser E drain source por 6 kilómetros, ¿listo? Entonces el voltaje gate source será igual a 5 voltios menos E drain source por 6 kilómetros, ¿listo? ¿Listo? Profe, Dígame. ¿no sería en vez de 0,5 un mili? ¿O? Aquí le falta un medio, ¿no? La corriente E drain source es igual a un medio. Y pues esa cascarita la puse a propósito para que no se me atruchen ahí. Vale. ¿Listo? Sí, eso fue una tontería que les puse ahí, pero pues sí ve que se la comió. Sí, vale, listo, ya entendí. ¿Listo? Bueno, entonces fíjese que yo aquí ya tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿sí o no? Puedo combinarlas, pero espere porque quiero ver qué pasa si yo de aquí despejo de esta que voy a llamar 2, de 2 despejo la corriente E drain source. E drain source va a ser igual a 5 voltios menos menos BGS. Y esto sobre 6K. ¿Sí o no? ¿Sí es así? Estoy... Sí. Sí. Listo. Entonces yo puedo reemplazar, esta la puedo reemplazar acá como 5 voltios menos BGS sobre 6 kilómetros igual a 0.5 miliamperios voltios al cuadrado acá por BGS menos BT al cuadrado. ¿Sí o no, chicos? Sí. Listo, entonces espérenme a ver un segundo. Saco mi poderosa calculadora, que es vieja como un berraco, pero es fiel. Profe, Dígame. esto no entendí la parte del BGS. ¿Cuál de todas? La primera ecuación la entendí, pero las ¿Esta? otras dos no. Pues el voltaje gate source es el que está acá, ¿cierto? Sí, ¿Cuánto es el voltaje en el gate? 5. Listo, y el voltaje en el source es el que está acá, ¿cierto? ¿Sí o no? Ok. Sí, ya la capta o... Sí. Entonces, para aquí me quedaría 5 voltios menos BGS. 0.5 milis por 6 kilómetros es 3. Sí, 3 BGS. Y fíjese que se me cancela, porque esto es kilómetros, es voltios sobre amperio. Entonces aquí me quedaría 3 sobre voltios, eso, menos BT. Y al cuadrado, ¿sí o no, chicos? Entonces aquí 5 voltios menos BGS. Ay, qué mamera, bueno. 3 BGS al cuadrado menos 6 BGS. ¿Cuánto vale? BTN vale 1. Voy a ponerlo acá una vez. Menos 6 BGS más 1. ¿Sí o no? Hay no más 3. Profe, ¿Sí o no? profe, tengo una dudita en E drain source. Dígame. No debería ser simplemente B gate sur sobre 6K, no 5 menos B gate sur sobre 6, ¿no entendí la parte? El voltaje en el source es el voltaje sobre la resistencia de 6 kilómetros. ¿Listo? Y el voltaje gate source es igual a BG menos BS. O sea, los 5 voltios que en el gate menos la corriente E drain source por los 6 kilómetros. ¿Listo? Este que está acá es este. ¿Listo? Ya. ¿Listo? Bueno, si me siguen acá. Sí. ¿Listo?
Pues de acá, pues fíjese que me va a quedar una ecuación cuadrática, porque yo puedo pasar esto aquí, me da 3 BGS. Esto me quedaría aquí, menos 5 BGS. Más 2. Y esto igual a 0, ¿cierto, gente? VGS cuadrado, ¿no, profe? Sí, aquí en cuadro. ¡Au! Tonto. Menos 2, ¿no, profe? ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, acá. Listo. Sí. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿No estamos de acuerdo? Sí, ahora sí. Entonces yo aquí puedo sacar la respuesta, pues me toca hacer el menos b más o menos raíz cuadrada del cuadrado menos 4. Venga, y le regalo la respuesta para que no tengamos que ampliarnos en eso. Está. Ay, no, es que me va a tocar hacer ese. Listo. Sí, me va a tocar hacerlo. Pero yo qué hice acá. Profe, una pregunta, ¿cómo estamos suponiendo que el MOSFET está en región de saturación? Por eso la corriente es cero, la ramita que nombraste, ¿no? No, en la región, esa corriente ahí siempre va a ser 0. Sí. En esta siempre va a ser 0. Así está en región activa. Sí, en región activa, en región de saturación, en región de trigo, esa curva que está ahí siempre es 0. Ok. Ya listo. Entonces, vea, aquí me van a salir dos respuestas, que B gate source es igual a menos 1/3 y que B gate source es igual a 2. ¿Cuál de esas dos es correcta, muchachos? La de mayor a 2. ¿A qué? La del 2. Porque tiene que ser mayor. Exacto. Esta que está acá no es correcta porque esta es menor que BT. En cambio, esta que está acá es mayor a BT, ¿cierto? Entonces lo que me está queriendo decir es que el voltaje gate source es igual a 2. ¿Sí se entiende, chicos? ¿Sí entendieron ese pedazo? Sí, profe. Listo. Si el voltaje gate source es igual a 2 voltios y es igual a 5 menos el voltaje en el source, pues el voltaje en el source es sí, 5. ¿El voltaje en el source cuánto da? ¿Cuánto? 3. Sí, señor. Da 3 voltios. Y esto es igual a IDS por 6 kilómetros. ¿Listo? ¿Sí o no, chicos? Sí, profe. Entonces el voltaje en el source igual a 6 kilómetros por IDS y esto vale 3 voltios. O sea, 3 voltios sobre 6 kilómetros es igual a IDS. ¿Listo? ¿Cuánto da entonces la corriente de hydrogen source? Da 0.5 miliamperios, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. ¿Qué tengo que hacer ahora para comprobar la región para comprobar que en efecto está en región de saturación? Comprobar el voltaje de drain source. Exactamente. ¿Cómo lo hago? La corriente. Un segundo. Puedo con la resistencia que estaba arribita del... Puedo hacerlo de varias formas, porque fíjese que aquí yo tengo pues una resistencia de 5 megohmios. Aquí tengo
Háganlo ustedes y miramos si nos da igual al final, ¿listo? ¿Cuánto es que mide esta resistencia? 6 kilómetros. Qué marica, qué tonto. Nos vienen aquí así. Eso, me gusta más de 4.22. ¿Por qué? ¿Cuánto fue que dijimos? 2 voltios. ¿Listo, gente? ¿Cuánto les dio el voltaje de Drain Source? Profe, ¿puedes retroceder un momentico a la anterior? Gracias. Partidos de la Libertadores, Dios, no joda. No, que Atlético Colo Colo. No, es que estos manes, será ese. Qué porquería. Listo, profe. Si quieres ya te puedes devolver. Gracias. ¿Cuánto les dio el voltaje de Drain Source, chicos? A mí me dio 3 voltios, profe. A mí me dio 4. ¿A los demás cuánto les dio? 4, 4. ¿4 con 4? ¿Cuánto te dio a ti? No, Me 4. dice 4. 4 voltios. 4 cerrados. Pues no es democracia, pero creo que sí a 4. Jaimito Chile fue allá en... No, ya entendí por qué 4. ¿Listo? Sí. Bueno, entonces, muchachos, con ese voltaje de Drain Source nosotros ya podemos comprobar en qué estado está el dispositivo, ¿cierto? ¿Listo? Señor. Bueno, muchachos, dejemos hoy por ahí, ¿vale? ¿Qué les pareció? ¿Estuvo chévere? ¿Sí? ¿A los demás les gustó? Sí, sí. Listo. Igual vamos a seguir trabajando con eso. Dense. No es tan denso, pues sí, no creo. No, pues eso depende de usted, no mentira, pero sí está bien. Tocar. Eso depende de mí. No, pues en realidad depende de usted. Bueno, muchachos, voy a subirles la clase acá. Y me
despido. Bueno, gente, muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el viernes. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Chao. Gracias, profe. Hasta luego. Chao. Hasta luego, profe. Bonita tarde. Vale, lo mismo. Chao. Que estés bien. Hasta luego, profe. Vale, mijo. Hasta luego, profe. Profe, ¿cuánto dijiste que ibas a hacer lo del parcial, lo que te falta?